Reinos de la naturaleza. Los reinos de la naturaleza son 5: reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino monera y reino protista. Primero, reino animal. Características. Para que un ser vivo haga parte del reino animal debe cumplir con ciertas funciones vitales, tales como nacer, crecer hasta el estado adulto, alimentarse, respirar, reproducirse y adaptarse o relacionarse con el medio en el que vive. Todos los animales son pluricelulares, sus células son eucarióticas, o sea, con un núcleo definido, y son heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos y no son capaces de elaborar su propio alimento. En cuanto a su forma de nacimiento, los animales pueden ser ovíparos, que nacen de huevos; vivíparos, nacen directamente de la madre; ovovivíparos, cuando los huevos permanecen dentro de la hembra hasta su nacimiento. Ejemplo: ovíparos como las aves, vivíparos como los mamíferos y ovovivíparos como el tiburón. Clasificaciones en el reino animal. Clasificación en cuanto a su esqueleto óseo. Se pueden dividir en vertebrados o invertebrados. Formas de respiración. Las hay pulmonar por la piel, respiración branquial por branquias, respiración traqueal. Formas de reproducción. Sexual, asexual o hermafrodita. Segundo, reino vegetal. Características. Tienen un crecimiento ilimitado porque nunca dejan de crecer. No tienen órganos de los sentidos, aunque responden a ciertos estímulos. Por ejemplo, las raíces crecen hacia el suelo y buscan el agua, y los tallos crecen hacia la luz. Son pluricelulares con células vegetales y eucarióticas. Su alimentación es autótrofa, o sea que producen su propio alimento. Sus células poseen cloroplastos para producir la fotosíntesis. Hay vegetales unisexuales y hermafroditas. Pueden tener reproducción tanto sexual como asexual. Poseen tejidos y órganos. Las partes principales son la raíz, el tallo y las hojas. Reproducción de las plantas. Se pueden reproducir tanto por semillas como por esporas. Por esporas se reproducen todos los helechos, equisetos, musgos y hepáticas, y por semillas todas las angiospermas y gimnospermas. Reino de los hongos o fungi. Características. Como cualquier ser vivo, los hongos tienen células y las hay tanto unicelulares como pluricelulares. Son eucarióticas con un núcleo definido por una membrana. Los hongos, a diferencia de los vegetales, son heterótrofos, o sea que no pueden fabricar su propio alimento y por tanto no tienen clorofila. Obtienen su alimento por absorción. Si tuviéramos que definir a los hongos, tendríamos que hacerlo por sus propiedades. Los hongos crecen a partir de esporas, no de semillas. Se encuentran en la naturaleza en forma simbiótica o parásita. Existen dos clases de hongos: los hongos asquimocetos, que son pluricelulares o unicelulares. Producen esporas en estructuras reproductivas como sacos, como ejemplo las levaduras. Hongos basionicetos son pluricelulares, productores de basidiosporas en estructuras parecidas a bastones. Ejemplo, las orejas de palo, las setas o los sombreritos. Se clasifican en 4 grupos: saprofitos, liquenizados, micorrizógenos y parásitos. Reproducción de los hongos. Todos conocemos las famosas setas. Bueno, pues las setas son la parte reproductora de ciertos hongos. Los hongos con setas se reproducen por esporas, que están en dicha seta. Estos hongos no podrían reproducirse sin la seta. Aquí vemos una imagen con las partes que tiene la seta: el sombrero, el pie, la volva y el micelo. Cuarto, reino monera. Características. Procariotas y unicelulares, microscópicos, carecen de núcleo, ADN circular y citoplasma no compartido, rodeado por una membrana protectora.
Las cianobacterias se asocian formando largas cadenas celulares. Agrupan el reino Monera las bacterias, las algas azul verdosas y las cianobacterias. Reino Monera, bacterias. Las bacterias son autótrofas o heterótrofas. Son aerobias o anaerobias. Cumplen funciones desintegradoras y fermentadoras. Viven en hábitats variados, en el aire, el suelo, el agua o en otros seres vivos. Algunas causan enfermedades en humanos, por ejemplo el cólera y la faringitis. Nutrición de las bacterias. Algunas son parásitas, otras son saprófitas o algunas son simbiontes. Cianobacterias o algas verde azuladas. Son autótrofas porque tienen clorofila y realizan fotosíntesis. Carecen de un núcleo definido. Viven en hábitat terrestre y también marítimo. Ejemplo, como estas algas tenemos la Anabaena azolea, que vive en simbiosis con helechos. Produce la mayor parte del nitrógeno en países asiáticos. Quinto, reino protista. Hay quienes dividen el reino protista en 3 subreinos: Arcazoe, Euglonazoe y Protozoe. Son unicelulares y pluricelulares. Eucarióticos, predominan las formas microscópicas. Son autótrofos o heterótrofos. Viven en medios aerobios o anaerobios. Su reproducción puede ser sexual o asexual. Son protistas los mohos acuáticos, las algas y los protozoos. Un ejemplo de un protista es ameba.